Dos, va. Listo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por ver esta transmisión. Esta es la grabación del webinar 3 que realizamos en Bluemind. El webinar de hoy es sobre la automatización de la extracción de datos para generar de manera automática documentos legales. Antes, como siempre, darles la bienvenida a las personas que nos ven por primera vez a la experiencia Bluemind. Nosotros en Bluemind tenemos un propósito y es que todos los miércoles hacemos webinars gratuitos en los que queremos aportar valor al sector legal para empezar a generar una comunidad de abogados que empiecen a interesarse por estos temas de uso de tecnología aplicada a los servicios legales de manera estratégica, eficiente y que cerremos esa brecha que existe entre nuestra profesión y muchos otros profesionales que ya están implementando distintos flujos en sus procesos de negocio y por ende, pues nosotros estamos haciendo estos webinars en los que resolvemos problemas que encontramos en la comunidad que tenemos. Por eso me vuelvo un poquito acá para que puedan escanear ese QR que ven grande para que se puedan unir a la comunidad de WhatsApp, donde nosotros todos las semanas estamos enviándoles información de valor, les compartimos las invitaciones a los nuevos webinars y por ahí les estamos compartiendo las grabaciones de los espacios como la que están viendo en este momento. El propósito de Bluemind al final es cerrar la brecha entre el talento profesional y la adopción de tecnología en abogados y en equipos legales. Nosotros queremos con Sebastián construir producto legal y mientras construimos nuestro producto, queremos encontrar los mejores problemas para resolver en estos espacios y en los webinars gratuitos. Una breve presentación, como siempre, de los co-founders que estamos detrás de Bluemind Lab. De mi lado, yo soy abogado, soy especialista en innovación legal y en derecho comercial. Digamos que yo hice una transición profesional de abogado de empresa a trabajar en roles de producto y roles de tecnología, por lo cual me convertí en profesor de transformación digital en distintas universidades en las que ayudo a abogados a aprender sobre habilidades en materia digital y he sido asesor de startups y empresas de tecnología en el diseño estratégico de procesos de negocio para buscar eficiencias, ¿no? Y escalar modelos de negocio desde las áreas de growth, producto y tecnología como tal. Y por otro lado tenemos a Sebastián. Sebastián es mi socio y también es abogado, egresado a la Universidad ICESI. Él es CEO de Más Estudio Empresarial, un estudio de automatizaciones 100% tecnológica. Sebastián tiene todo el conocimiento a nivel tech y es que nos está apoyando con la elaboración de los flujos. Él ha sido director de múltiples empresas en el sector real, ha sido consultor en desarrollo de tecnología para múltiples empresas, también hizo ese cambio y esa transición hacia roles más de negocios. Ambos tenemos esa base de conocimiento jurídico. Sebastián también ha sido especialista en derecho comercial, también especialista en gerencia logística para, digamos que, manejar las empresas que él asesoraba. Y hoy en día también ya es asesor de grandes corporativos en distintas materias enfocadas en el desarrollo de tecnología. Entonces, somos una dupla que combina conocimientos en transformación digital y en producción de tecnología, que tiene base de conocimiento jurídico y nosotros hemos apoyado a grandes empresas en el sector a mejorar sus procesos legales y pues Bluemind nace como una iniciativa para tratar de cerrar esa brecha que les contaba. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero por la descripción del problema de este webinar. En Bluemind nunca nos vamos directamente a la producción porque siempre queremos que seamos conscientes de qué estamos produciendo y por qué estamos produciendo lo que les proponemos en las sesiones. Nosotros, cuando hacemos el levantamiento de qué iniciativas tratar de automatizar, nos encontramos con diversos problemas en el día a día del trabajo de un abogado al interior de una entidad, una firma o una empresa. El primer punto que nosotros identificamos con mayor frecuencia es que los abogados hoy en día están perdiendo mucho tiempo en los procesos administrativos de toda la documentación que reciben de sus clientes para inicios de procesos de debida diligencia, de oficios que reciben de entidades relacionados con información legal que debe ser respondida y documentos de onboarding a nivel comercial para la generación de contratos o demás documentos legales.
esa actividad en la cual el abogado tiene que sentarse a leer documentos, extraer manualmente datos, tener dos pantallas abiertas para copiar el número de identificación tributaria, copiar el número de identificación de ciudadanía, copiar el nombre de las personas y plasmarlos en documentos legales que usualmente son formatos. Entonces, uno de los problemas que nosotros identificamos es que ese es usualmente el primer punto de partida de muchas de las automatizaciones. Sin embargo, el disclaimer que queremos hacer importante es que no debemos empezar a realizar ese tipo de automatizaciones sin antes hacer algo que nosotros llamamos organizar la casa. Denme un segundo. Listo, volvimos. Entonces, ¿qué identificamos en ese proceso de querer encontrar eficiencias al interior de las empresas? Que nunca se diseña la base del proceso de negocio, y cuando hablo de proceso no me refiero a un proceso en el sentido jurídico, eh, sino me refiero al proceso de negocio como una serie de actividades y de pasos que se siguen para tener un resultado. Por ejemplo, el proceso de facturarle a un cliente el servicio que le presto, el proceso de generar un contrato al interior de mi organización, el proceso de acompañar a mi cliente en una llamada para tratar de resolver sus dudas, ¿sí? Que lo podemos llamar la conceptualización legal o generar un concepto jurídico, una opinión. Todos esos son procesos que necesitan mapearse y necesitan de una estructura para poderse llevar a cabo, ¿sí? Y la forma en la que identificamos que trabajan los abogados es con documentos en PDF que guardan en carpetas, algunos tienen una estructura organizada, otros no, y si no definimos cómo estructurar bien ese primer punto de partida, el flujo que vamos a ver hoy no va a funcionar. Por eso vamos a ver algunos puntos específicos de cómo vamos a armar el flujo a partir de una base sólida de proceso de negocio. Importante, la tecnología va después del criterio. No corrige procesos mal pensados, solo los hace más rápidos. Y algo que los invitamos desde ya es no tengan en mente automatizar el caos. Eso le llamamos nosotros a cuando tratamos de implementar una automatización de una como la que vamos a ver, sin antes haber puesto en orden mi casa y mis procesos de negocio. Entonces, dos conceptos fundamentales que necesitamos entender y diferenciar el día de hoy. Digitalizar y automatizar. Digitalizar es convertir el documento físico en un documento PDF, un documento Word o en algún formato que pueda ser almacenado en la nube. Es el primer paso necesario, pero no es suficiente para un proceso de automatización. Automatizar, por otra parte, es crear un sistema que ejecuta un flujo, una serie de actividades orientadas a garantizarme un resultado. ¿Sí? Los flujos automáticos con reglas de negocios aplicadas y el ABCD que usted tiene que seguir para poder tener un contrato firmado, por ejemplo. Entonces, una cosa es digitalizar un contrato, simplemente es organizarlo de manera digital, y otra cosa es automatizar un proceso en el cual yo ejecuto una serie de pasos de manera automática en un sistema para llegar a un resultado, ¿sí? La digitalización es necesaria, la automatización es más estratégica y ya vamos a ver por qué. ¿Dónde empieza realmente la automatización? Para yo poder automatizar necesito garantizar al menos estas tres cosas que vamos a ver. Lo primero es que debo tener un proceso de negocio legal bien definido, es entender cómo fluye el trabajo, no solamente el análisis legal que yo hago como abogado, sino todos los otros pasos que tengo que hacer. Buscar los documentos de las partes, descargarlos, guardarlos en una carpeta, leerlos, extraer el dato de la información, plasmarlo en el documento legal y después modificar el documento legal a la necesidad del cliente para podérselo enviar posteriormente. Todo eso es un proceso que yo hago en torno a el trabajo jurídico, que es el análisis que usualmente hacemos. Entonces aquí es donde yo los invito a diferenciemos esas dos fases, porque usualmente cuando llegamos con clientes, lo primero que nos dicen, no, mi proceso pues es conceptualizar legalmente cuando un cliente me pregunta, pero no vemos todas las actividades que hay que hacer detrás. Enviar un correo, descargar un archivo, guardarlo en una carpeta y todas las preguntas que deberíamos hacernos en cada uno de esos pasos. ¿Cómo le pongo de nombre a la carpeta? ¿Cómo tengo que estructurar la estrategia de archivo y la administración de esa documentación? ¿Cómo debo comunicarme con mi cliente? ¿En qué momentos de la interacción tengo que guardar esa información en qué lugar? ¿Sí? Y así sucesivamente todas
esas actividades que se hacen en torno a un proceso de negocio. El segundo punto, y ahorita ya lo vamos a ver, no se preocupen que ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo de cómo poder llegar a eso, pero el segundo punto para que una automatización pueda tener lugar en una empresa es que los datos estén estructurados y consumibles, o sea, que la información se pueda consultar y que sea digerible para una máquina. Y el tercer punto es que los documentos estén diseñados como sistemas, que sea fácil para la tecnología poder interactuar con su base documental. Vamos a ver entonces cómo hacemos cada una de estas cosas. Primer punto de lo que vimos antes. ¿Cómo puedo diseñar un proceso antes de automatizarlo? Hay una metodología que sirve mucho, que los invitamos a investigar, que se llama la metodología BPM, ¿sí? Donde básicamente hacemos una actividad que se llama caracterizar un proceso. ¿Se acuerdan de la diferencia que les decía entre la actividad jurídica que hace el abogado versus todo el proceso de negocio, donde están todas esas partecitas que tengo que hacer para llegar a esa parte del criterio jurídico? Esta metodología nos ayuda a hacernos las preguntas correctas para poder documentar y caracterizar el proceso. ¿Qué preguntas clave me trae esta metodología? ¿Cuál es el evento que inicia el proceso? Un ejemplo claro es cuando en una empresa le solicitan al equipo jurídico la revisión de un contrato. Pero la revisión o la negociación de un contrato como proceso de negocio no inicia cuando el equipo comercial envía el contrato al departamento jurídico. Puede iniciar mucho antes, porque usted antes tiene que haber previsto qué documentación le iban a solicitar a su cliente para la elaboración del contrato. Luego, la generación del contrato empieza cuando yo estoy vendiendo el servicio o enviando una oferta comercial, por ejemplo. Entonces, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas es donde podemos llegar a los pasos estratégicos que yo necesito tener identificados para saber qué pasa si hago A o si hago B dentro de mi flujo de automatización, cómo cambia mi proceso de negocio, cómo se ve afectado en las distintas fases. ¿Sí? Ahí es donde yo veo todas las preguntas que en el listado, qué información mínima debería traer, qué actividades ocurren, quién interviene en cada etapa, cuál es la estrategia final. Todo eso nos permite caracterizar de manera correcta un proceso de negocio y se van a dar cuenta que es una metodología que sirve muchísimo. Ahora, cuando yo ya tengo mi proceso y las respuestas a mi pregunta dentro de la metodología de BPM, básicamente tengo que hacer algo que es el diagrama de flujo. Si usted nunca ha escuchado qué significa el concepto de un diagrama de flujo, las primeras aproximaciones que nosotros tuvimos cuando recibimos nuestra educación básica o en la universidad son los mapas conceptuales, ¿no? Que eran gráficas de cómo se veía una idea, un sistema o un concepto, pero distribuido de manera que pudiese entenderse a nivel gráfico o en contexto, ¿sí? Un diagrama de flujo es algo parecido, con unas reglas específicas que más o menos me dicen a nivel gráfico cómo funciona un proceso de negocio, qué actividades se desarrollan de manera sencilla. Existen muchos sistemas en los cuales usted puede desarrollar diagramas de flujo. Está Lucidchart, está Draw.io, que es la herramienta que se utiliza en Google para conectarse a Google Drive y hacer sus flujos. Como existen muchas otras, ¿no? BPMN también es una herramienta que tienen sus sistemas gratuitos donde usted puede hacer modelamiento, entre otras, ¿sí? Basta con que ustedes busquen en Google herramientas gratuitas para diagramar procesos o para hacer diagramas de flujo y van a encontrarse con la información mucho más precisa que en este espacio no podemos amplificar tanto, pero es información que a ustedes les va a permitir saber cómo trasladar la idea que tenemos de proceso de negocio a algo que sea entendible por los ingenieros, por la tecnología, o por cualquier otra persona que trabaje dentro de sistemas de calidad o de procesos para entender cómo funciona su actividad empresarial, ¿sí? ¿Qué nos permite medir este tipo de diagramas y por qué es importante poderlos tener mapeados? Nos permiten medir los tiempos del ciclo, cuánto se demora cada actividad, cuánto se debería demorar, porque esta actividad se demora más que las demás. Nos permite tener una visual global de cómo funciona nuestro proceso para identificar reprocesos, para identificar tipos de documentos o para identificar qué pasa cuando solicitudes son incompletas, qué pasa si no, y todas esas aristas que a veces nosotros no podemos tener mapeadas porque usualmente como abogados participamos en una parte de todo el proceso de negocio. Los gerentes participan usualmente en la parte de la aprobación y el visto bueno. Los abogados medios o juniors participan en la elaboración o la proyección del documento. Los abogados seniors participan usualmente en la definición estratégica o en las aprobaciones finales. Y
El flujo nos permite ver perspectiva compañía, qué está pasando dentro de mi proceso de negocio para que se pueda hacer un mejoramiento y una adecuación de su proceso antes de que usted le vaya a meter tecnología. Recuerda, no automatizar el caos. Primero organicemos ese proceso con el debería ser de esta forma y luego sí pensemos en tecnología. Segundo punto importante que debe tener mi empresa, mi negocio para poder implementar tecnología. Eh, Básicamente, tenemos que tener un sistema basado en datos, lo que les habíamos contado. Uno de los puntos de partida de los equipos legales es que nosotros almacenamos nuestras fuentes de información en PDFs que se administran en carpetas. Y en muchas ocasiones no tenemos forma de hacer análisis de datos de esa gran cantidad de documentos por la forma en la que está almacenada la información. Unos documentos son imágenes, otros documentos son PDFs con el famoso OCR, o sea, que están como en PDF y pueden leerse, como más o menos la presentación que ustedes ven acá. Y cuando nos enfrentamos a problemas como el que ustedes ven ahí, y es una pregunta simple de cuántos contratos vigentes me permiten cesión del contrato sin una autorización previa. Si la respuesta que usted da es, espera un momento, tengo que ir a mis carpetas, buscar contrato a contrato para poderle dar una respuesta, usted no tiene una base de datos consolidada que pueda ser digerible por la tecnología para hacer implementación de automatizaciones. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería? Se vería en una, digamos que en una base de datos bien organizada en la cual usted pueda jerarquizar sus documentos, pueda definir qué datos, que son los famosos datasets que utilizan las personas que trabajan con data y con análisis de data, para determinar, ejemplo, un contrato tiene 10 cláusulas, cada cláusula es una columna, pero adicional a las cláusulas, no solamente tengo que empezarme a preguntar cómo voy a almacenar esa información. Uno de los errores principales que cometemos los abogados es que creamos nuestros cuadros de Excel con un título bonito, con una imagen, con un preámbulo, con un responsable y los datos vienen abajo o a veces dejamos celdas abiertas o empezamos a hacer combinaciones. Eso dificulta que su base de datos sea digerible, por ejemplo. Dos, ¿qué cosas más dificultan que su base de datos sea digerible? Si su base de datos tiene en una celda copiada toda la cláusula, también es mucho más difícil hacer un análisis rápido de grandes cantidades de información que si la tuviera organizada de una forma en la que pueda leerse de manera más rápida. Le voy a poner un ejemplo. Es muy distinto tener una columna en Excel donde usted pegue la cláusula penal a tener una columna en Excel que diga como título, tiene cláusula penal y que la respuesta sea sí o no. Que tenga otra columna donde diga monto de cláusula penal. ¿Sí? Si no tiene, pues no aplica, pero si tiene, yo pongo cuál es el monto de cláusula penal. Y así sucesivamente, yo redistribuyo la información de mi cláusula en distintas columnas de mi base de datos para que éstas sean digeribles por la tecnología después. Así, si le hacen la pregunta a usted, ¿cuál es el monto total de penalidades que usted tiene en los contratos? Usted no va a tener que ir a ver fila por fila de su Excel para saber en la cláusula que dice en un contrato, después que dicen otra, sino simplemente en la columna de los montos de penalidades, pues simplemente suma todo eso y dice en un minuto la penalidad total, si yo incumplo mis contratos el mes que viene, es de 10 millones de dólares, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente conocer preguntas rápidas. Imagínense si usted se enfrenta a una fusión o que por algún motivo tenga que hacer una cesión masiva de contratos porque exista un componente regulatorio que lo obligue a ceder los contratos de una empresa a otra y usted tiene 3.000 contratos. Cuando a usted su gerente general o el presidente de la empresa le diga qué tengo que hacer o cuántos contratos me permiten ceder el contrato sin pedir autorización con carta de autorización, usted pueda decirle, dame 2 minutos y que simplemente filtrando una casilla pueda decirle de mis 300 contratos, hay 100 que me permiten la sesión sin carta y hay otros 200 que necesito pedir autorización previa. Entonces usted ya va a saber cuáles son esos clientes a los que les va a tener que pedir autorización y también es un proceso que se puede automatizar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo debería tener organizada mi casa para poder presentar o seguir haciendo trabajos en tecnología. Acá hay una invitación a que puedan ver el webinar 1 de Bluemind, donde nosotros en ese webinar 1 les enseñamos a coger todos sus PDFs que tienen almacenados en carpetas, leer esa información que está dentro de esos PDFs y meterla de manera automática en una base de datos en Excel, que es uno de los pasos
en los que usualmente toma mucho tiempo, porque usted dirá, no, pues entonces ahora me toca, si tengo 300 contratos y tengo 3 abogados, pues a cada abogado me toca darle de a 100 contratos para ir diligenciando en esa base de datos. Y pues esto ya es algo que también se puede automatizar. Entonces, si usted está en este punto y hasta este punto dijo, yo tengo que organizar mi casa con datos porque no tengo esta base de datos, lo invitamos a ver el webinar 1 donde le podemos dar solución. El tercer punto para poder trabajar bases de datos, que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta, es que sus documentos deben estar diseñados como sistemas. Cuando yo pretendo implementar un flujo de automatización, mi información no puede estar desorganizada, ¿sí? Porque imagínense usted poner a una persona que no conoce su negocio, que en este caso sería como la inteligencia artificial o la tecnología, a buscar entre toda la información. De poder hacerlo, lo puede hacer, pero si la información está desorganizada, es probable que la calidad de la respuesta se demore más tiempo, no sea la mejor, o digamos que existan errores o alucinaciones al momento de darle a usted una respuesta por la dificultad que le ponemos al sistema de procesar esa información de manera desestructurada. ¿A qué voy con esto? Y es algo muy básico que existe hace muchos años. La gestión documental de su compañía tiene que estar bien definida, estructurada con procesos, convencionada con nombres particulares y específicos que nos permitan después, cuando estamos elaborando el sistema de automatización, rastrear esa información de manera sencilla, llegar al documento que es. Si yo tengo 300 documentos que se llaman cédula, yo no voy a saber cuál es la cédula del cliente que necesito imprimir en el contrato que yo quiero generar, ¿sí? Y así sucesivamente necesitamos seguir reglas de control documental que nos permitan hacer ese rastreo de información en nuestras bases de datos, con versiones controladas, con, digamos que los cambios que existan entre cada una de esas versiones para que cuando hagamos el proceso de organización del flujo de automatización, no tengamos un caos al momento de garantizar las respuestas, ¿sí? Entonces, la estructura, solicitudes, documentos soporte, contratos borrador, ahí están como unos ejemplos, que sus templates también estén bien diseñados, que tengan un nombre específico que yo pueda rastrear, que tengan una versión, ¿sí? Que los campos donde usted quiere diligenciar información tengan una característica específica como la que ven ustedes en pantalla cuando yo trato de definir cómo es la parte del nombre legal, tiene un mismo nombre y una estructura y esa es la que yo voy a poner dentro del código en el software para que se pueda hacer el proceso de automatización de la extracción del dato y después ponerla en ese documento. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo tengo que decirle a la tecnología cuál es el lugar donde tiene que irme a poner la información que extraje de su PDF. Y eso tiene que estar bien documentado porque tiene que saber dónde encontrarlo, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas prácticas, hay profesionales que se dedican a esto, hay bibliotecólogos, hay profesionales de archivo, técnicos incluso que hacen gestión archivística, gestión documental, el nombre cambia dependiendo del país, pero en última se resumen estas tres cosas, que estructure bien su proceso documental, que tenga convenciones claras en los nombres y que tenga bien controladas las versiones. Estos son los 3 puntos necesarios para que usted pueda organizar bien su casa antes de iniciar un proceso de transformación digital en el que automatice procesos. Procesos claros, datos bien estructurados y documentos estandarizados que les permitan automatizar el flujo de manera correcta y eficiente. ¿Sí? De lo contrario, como les decía, estaríamos automatizando el caos. Este es el preámbulo que tenemos para que puedan construir su flujo de manera correcta. Como les decía, esto hace parte de la filosofía de Bluemind para tratar de promover el uso eficiente de la tecnología de manera estratégica, que no sea solo automatizar por automatizar, sino que de verdad pensemos en cómo estructuramos nuestros procesos de negocio y cómo le aportamos un valor real a la compañía que sí nos genere retorno de todas las inversiones que estamos haciendo en tiempo, en dinero, al implementar este tipo de sistemas. ¿Listo? Ahora lo que viene es que Sebastián les va a mostrar paso a paso cómo se estructura el flujo y cómo podemos avanzar con las distintas herramientas que tenemos en Bluemind para poder aplicar todos estos criterios a nivel tecnológico. Recuerden, este es un webinar de nivel intermedio. Si usted todavía es una persona que se encuentra en un nivel principiante, constantemente estaremos publicando distintos webinars de distintos niveles en los que enseñaremos, digamos que aproximación a estas herramientas tecnológicas de manera mucho más cercana a ese nivel de conocimiento que tengan las personas que están en un estado principiante o incluso que estén en un estado avanzados. Todo esto, una vez más,
lo comunicamos por la comunidad. Yo les vuelvo a dejar por acá, si llegaron hasta este punto, este QR grande en el que les decimos que se unan a nuestra comunidad de WhatsApp, donde por ahí les vamos a estar enviando las siguientes invitaciones a los webinars y toda la información que van a necesitar para desarrollar los flujos a nivel tecnológico. ¿Listo? Entonces, ahora sí, a construir y los dejo con Sebastián. Nos vemos. Bueno, chicos, entonces vamos a aprender a hacer este flujo. Primero les voy a mostrar cómo se va a ver y qué es exactamente lo que hace cada uno de los nodos. Posterior a eso, vamos a comenzar a construirlo, ¿vale? Entonces, lo primero es, tenemos un drive, una carpeta que está siendo monitoreada constantemente y cuando se cree un archivo dentro de ella, que es esta, Input Webinar 3, va a activar el flujo. Se va a descargar el documento que entre. Una vez descargado, se debe identificar si es un PDF o si es una imagen. De aquí es igualito, pero pues tengan en cuenta, el de arriba va con un PDF y el de abajo va con una imagen. Entonces, en este caso, miremos el de la imagen. Se extrae con Mistral, se le entrega el mensaje al modelo, que en este caso sería Gemini, y va a extraer la información del texto que le está entregando el nodo anterior. Una vez tiene toda la información extraída, como la ven acá, para que podamos utilizarla, entonces la vamos a separar con un código. Después vamos a guardarla en la base de datos donde vamos a guardar toda la información de lo que vamos extrayendo con el tiempo y también vamos a pasárselo a un switch. El switch va a escoger si estamos hablando de una sociedad o si estamos hablando de una persona natural. ¿Para qué? Para que cuando estemos acá en la persona jurídica diga la sociedad XXX identificada con el NIT tal, representada legalmente por tal persona, y si se va al de persona natural, dice Sebastián Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía número 123456 de Cali. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a borrarlo y vamos a construir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el trigger. El trigger es lo que activa el flujo. Puede ser muchas cosas. En este caso vamos a hablar de cualquier cambio que haya dentro de un folder específico. Escogemos nuestras credenciales, escogemos cuál es el folder, en este caso es Input Webinar 3. Recuerden que, y escogemos archivo creado. Yo les entregué una copia de esto entero. Pues ustedes cópienlo tal cual, construyanlo así y ya después cuando tienen la experiencia y saben cómo debe construirse, hacen el suyo propio. Entonces, le hacemos una prueba. Efectivamente, ahí está el ítem. Siempre les recomiendo, dejen algo ahí adentro para cuando vayan a construir, poder ir utilizando información real a medida que van terminando de construir el flujo. Entonces, el siguiente paso es descargar el archivo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a escoger por URL y vamos en el lado izquierdo a bajar todo. Una vez bajamos todo, empezamos a subir despacito y encontramos Web View Link. Ese es el link que vamos a dejar allí. Vamos a ejecutar el paso y vamos a ver que va a quedar data. Data con el nombre de la información que dejamos. Copia de cédula demo 1. Si vamos acá, vamos ahí, copia de cédula demo 1. ¿Listo? Él no te va a tomar los tres porque está hecho para funcionar uno a uno. Ese trigger puntualmente. Entonces, aquí el siguiente paso es poner un switch. ¿Y el switch qué va a hacer? Vamos acá donde dice esquema y vamos a bajar. Vamos a bajar hasta que veamos esto. No hay más de estas flechitas. Y tomamos el que se llama MIME type. Lo dejamos acá en value 1. En el de arriba lo dejamos es igual a. Y en el de abajo lo dejamos como no es igual a. Entonces, ¿a qué? Venimos acá a nuestra guía, buscamos este paso y copiamos este texto. ¿Listo? Este texto lo ponemos en el valor 2 en ambos.
Entonces, en el de arriba, que es igual a, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner PDF a la salida. Y acá le vamos a poner imagen. ¿Listo? Perdón. Imagen. ¿Listo? Lo probamos y vemos. Esto lo que va a hacer es, de acuerdo al archivo que le entregaron, identificar si es un PDF o si es una imagen y nada más. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque la herramienta de extracción o el OCR que vamos a utilizar, que es Mistral, necesita saber si se le está entregando un documento o una imagen. Entonces, como estamos aquí en el que es imagen, por eso le cambiamos el nombre a la salida para saber qué estábamos haciendo. En esta parte donde dice Document Type debemos identificar o indicar que es una imagen. Ahora, nuevamente, otro nodo de Mistral, pero en este vamos a escoger documento. ¿Listo? Vamos a hacer de aquí en adelante son espejos. Entonces, el siguiente paso, vamos a ver qué es lo que sigue. Después de Mistral, vamos ya con el nodo Gemini para extraer. Recuerden, deben copiar completo y pegar. Entonces, acá vamos a buscar Gemini, perdón. Vamos a buscar Gemini. Escogemos Google Gemini y escogemos enviar un mensaje, un modelo. Y en el prompt pegamos lo que acabamos de copiar, escogemos el modelo, que en este caso es Gemini 2.5 Flash, y probamos para ver que todo esté en orden. Posterior a eso vamos a incluir el nodo código, que es el que va a separar la información. ¿Qué es la información? Miren que aquí extrae todos los datos, pero están en un bloque de texto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo utilizar pedacitos como necesito hacer ahora. ¿Por qué? Porque es que yo voy a ponerle Sebastián Giraldo identificado con el cédula, bueno, por este caso, Andrés Felipe Cataño identificado con la cédula de ciudadanía número, no vamos a poder tomarlo porque está el bloque completo de texto. Entonces, abrimos un código en JavaScript y pegamos el código que le entregamos. Le damos a ejecutar a paso y vemos que ya lo separa. Entonces, yo puedo utilizar el nombre solito, el tipo de identificación, número de identificación, el lugar de expedición por separado. El siguiente paso que vamos a hacer es, aquí vamos a, del mismo nodo, vamos a partirlo en dos. Es decir, van a pasar dos cosas después de que ese nodo se active. Lo primero es vamos a, dentro de Google Sheets, escoger Append Row in Sheet. Escogemos nuestras credenciales, buscamos el documento. Recuerden, en este caso, para el ejemplo, se va a llamar base de datos webinar 3. ¿Listo? Entonces, es este que está aquí de primero y vamos a escoger base de datos. ¿Listo? Y vamos a escoger mapear automáticamente para que no tengamos que coger uno a uno, sino que ya el solito los identifica y los pasa. Nos ahorramos ahí un tiempito de producción. Después, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar otro switch. ¿Por qué vamos a sacar un switch? Porque tenemos que saber si lo que vamos a hacer es el encabezado de una sociedad en la que tengo que identificar primero la sociedad y luego posterior al representante legal, o si por lo contrario nos estamos refiriendo a una persona natural donde únicamente digo, utilicemos este mismo ejemplo, Andrés Felipe Cataño Bolívar, identificado con cédula de ciudadanía, número, y como ven el texto es diferente. Entonces vamos a tomar este documento, este punto de acá, el número 3, que se llama cédula de ciudadanía y lo dejamos como el valor 1. Le ponemos es igual a y escogemos cédula de ciudadanía en mayúsculas. Todo en mayúscula, le cambiamos el nombre y dejamos CC. ¿Listo? Luego otro que se llama cédula de ciudadanía, pero en este caso vamos a ponerle así, con sus tildes y de esta manera. Estos datos están aquí en nuestro
nuestras instrucciones, ¿vale? Para que ustedes pues lo pueden ir revisando y consultando acá de igual manera. Esto lo pueden consultar acá para que puedan escribir exactamente lo que deben dejar. ¿Listo? Y también le vamos a cambiar. Este se va a llamar CC también. Espérenme que quedó en minúscula. CC también. Y finalmente vamos a tomar nuevamente tipo de identificación y vamos a poner NIT. Y vamos a cambiarle el nombre acá y le dejamos NIT. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues lo va a filtrar con cédula de ciudadanía. Entonces, escogemos acá cédula de ciudadanía, copiamos todo esto y lo pegamos. Como ven, queda verdecito. Ustedes le dan clic aquí y pueden ver cómo se vería de acuerdo a la información que venimos arrastrando desde el inicio. ¿Vale? Como la cédula de ciudadanía son dos opciones, dejamos estos dos pegados y finalmente acá creamos otro igualito. Crear un archivo desde texto. Volvemos a nuestra guía, tomamos los datos, los copiamos, los pegamos aquí donde dice File Content y ya tenemos completo nuestro flujo por el lado de las imágenes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Recuerden que esto es una imagen el uno del otro. ¿Listo? Ese es nuestro flujo. ¿Qué necesitamos saber entonces para adelante? Yo cuando quiera prenderlo, le doy aquí en publicar, escogemos la versión, le pueden dar nombre o no, eso realmente no hace mucha diferencia y ya quedó publicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, aquí dentro del output no hay nada, ¿cierto? Entonces, volvemos en input, borramos todo lo que hay para que efectivamente vean cómo trabaja desde cero. Tomamos todos estos, los copiamos dentro de la carpeta de input. Lo dejamos trabajar. Aquí yo les enseño qué hacer cuando ustedes quieren saber si está efectivamente trabajando. Vienen a su flujo, le pican acá en ejecuciones y esperan. Y acá va a salir una ejecución en curso. Darle un tiempito, pero recuerden que esto lo configuramos para que cada minuto entre a revisar. Entonces puede que nos toque quedarnos aquí los 60 segundos. Vea, afortunadamente ya inició. Así se ve cuando están dando. Uno no puede ver qué está haciendo, pero cuando termina puedes ver todo el flujo, cómo se dio, qué información pasó por cada uno de los nodos, qué entró, qué salió y cuál fue el resultado final. Esto también pasa cuando tenemos errores. Entonces, aquí mientras termina, pasamos a nuestro Output Webinar 3 para que veamos uno de los ejemplos tan pronto termine de hacerlo. Listo, ya terminó. Y aquí debe salir. Ok, hay un tema. Este es importante. Chicos, siempre al final acá, escojan donde quieren que se guarde. Entonces, en este caso vamos a escoger Output Webinar 3 en todos los cuatro finales, los cuatro nodos finales. ¿Por qué? Porque si no, se va a guardar en la primera carpeta de su drive. Entonces, ese detallito es bien importante que no nos olvidemos porque vamos a pensar que no está funcionando, pero no, él sí está funcionando. Efectivamente, el problema es que quedó en otro lado. Entonces, en este caso, ya pues para que ustedes lo vean, le damos play otra vez, lo vemos andar y acá, ya apenas termine, vamos y vemos cómo quedó. Listo. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó con ese nombre? Ok, no le pusimos nombre. Entonces vamos a ponerle
el nombre de la persona, un espacio, el tipo de identificación, otro espacio y el número. ¿Listo? Ese paso lo repetimos para no... Ah, se va a quedar vacío. Pero bueno, aquí ya ven cómo queda con el nombre completo y ese es nuestro flujo, ya está andando y está listo. Entonces, muchachos, como siempre, muchas gracias a todos. Espero que logren hacerlo, logren utilizarlo y cualquier problema que tengan, cualquier ayuda que necesiten, está la comunidad, ahí está el link dentro de este video y nos vemos por allá. Muchas gracias. Hasta luego.